¿Cómo están? Vamos a iniciar con el módulo de síndrome coronarios. Esta es la primera parte, por lo tanto vamos a empezar con generalidades, donde vamos a hablar de clasificación y sobre todo cómo realizar el manejo inicial. Después estaremos subiendo contenido de síndrome coronario agudo sin elevación del ST y posteriormente con elevación del ST. Así que es importante que toquen la campanita para que sean notificados. En cuanto a la clasificación, decir que hay dos grandes grupos, el cual se clasifica inicialmente en agudos y crónicos. En cuanto a los crónicos, tenemos a la angina estable, angina microvascular, isquemia silente. Y en cuanto a los agudos, tenemos al síndrome coronario agudo sin elevación del ST y el síndrome coronario agudo con elevación del ST. En el sin elevación del ST se subdivide a la vez en angina inestable e infarto agudo sin elevación del ST. Y el con elevación del ST, dicho de otra manera, es el infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En cuanto a la definición, el síndrome coronario agudo es una serie de afecciones asociadas con un flujo sanguíneo disminuido al miocardio. Anatomía. En cuanto a la anatomía, tenemos dos arterias coronarias principalmente, que sería la coronaria derecha, que a la vez tiene sus ramas, inicialmente la rama del nodo sinusal, la rama auricular, tenemos a la marginal derecha y esta en algunos casos que después vamos a ir viendo da la descendente posterior. Por otro lado, hacia la izquierda tenemos la coronaria izquierda, que inicialmente se encuentra el tronco coronario, que da dos ramas principales, circunfleja y la descendente anterior. La descendente anterior con sus ramas, con su primera diagonal, segunda diagonal y ramas septales. La dominancia cardíaca se define por la arteria coronaria de la que nace la arteria descendente posterior y las ramas posterolaterales. Como podemos ver acá en este ejemplo, la descendente posterior nace de la coronaria derecha. Esto se da en un 86% y de la coronaria izquierda del 9%. Cuando nacen de las dos ramas, que llamado también codominancia, se da esto en un 5%. Acá podemos ver la dominancia cardíaca. En cuanto a la dominancia derecha, vemos que la descendente posterior nace de la coronaria derecha, como ya habíamos dicho que esto se da en el mayor porcentaje. Acá en el medio vemos que la circunfleja da la descendente posterior, que sería una dominancia izquierda, y la codominancia cuando las descendentes posteriores son dadas por la coronaria derecha y también por la circunfleja. Histología. Para poder comprender la fisiopatología, hagamos un repaso breve de la histología. Decir que las arterias presentan tres capas de afuera hacia adentro. Tenemos la túnica externa, la capa más externa propiamente dicha y más gruesa, hecha completamente de fibras de tejido conectivo y rodeado de una lámina elástica. La túnica media, la capa intermedia, compuesta por células musculares, tejido elástico y conectivo, y túnica íntima, esta está formada principalmente por células especializadas, conocidas como células endoteliales,
que se distribuyen en una capa de forma continua y están respaldadas por una capa subendotelial de tejido conectivo y células de soporte. Fisiopatología. La estría grasa es la lesión visible más temprana de la aterosclerosis. Es una acumulación espumosa cargada de lípidos en la capa íntima de la arteria. La placa aterosclerótica es la manifestación principal de la aterosclerosis. Es una evolución de la estría grasa y tiene tres componentes principales: lípidos, células inflamatorias y musculares lisas. Una matriz de tejido conectivo que puede contener trombos en diversas etapas de organización y depósitos de calcio. Formación de la placa. El flujo sanguíneo turbulento, principalmente en las ramificaciones de la arteria, promueve la disfunción del endotelio e inhibe la producción endotelial del óxido nítrico, el cual es un vasodilatador potente. Este tipo de flujo sanguíneo también estimula a las células endoteliales para que sinteticen moléculas de adhesión que reclutan y fijan células inflamatorias. Los lípidos presentes en la sangre, en particular el colesterol unido a la lipoproteína de baja densidad, se une a las células endoteliales y se oxidan en el subendotelio, como estamos viendo ahora. La incorporación de los lípidos oxidados fagocitados por los macrófagos, que estos se transforman en células espumosas cargadas de lípidos, producen las lesiones ateroscleróticas tempranas típicas denominadas estrías grasas. Los macrófagos elaboran citocinas proinflamatorias que reclutan a las células musculares lisas que migraron desde la media y atraen y promueven el crecimiento de macrófagos adicionales. El resultado es la formación de una placa fibrosa subendotelial cubierta por tejido fibroso y formada por células musculares lisas de la íntima, rodeadas por tejido conectivo, células espumosas y lípidos extracelulares, produciendo calcificaciones dentro de la placa. Estabilidad de la placa. Las placas ateroscleróticas pueden ser placas estables y placas inestables o vulnerables. En cuanto a las placas estables, permanecen estáticas o crecen lentamente durante varias décadas hasta que causan una estenosis u oclusión de los vasos. Y placas inestables o vulnerables están propensas a la erosión, la fisura o la rotura espontánea, lo que puede ocasionar trombosis, oclusión e infarto bastante tiempo antes de generar una estenosis significativa mayor al 70%. La estabilidad de la placa depende de numerosos factores como composición, proporción relativa de lípidos, células inflamatorias, células musculares lisas, tejido conectivo y trombos. La tensión mural, que se refiere a la fatiga de la cubierta, el tamaño y la localización del núcleo, configuración de la placa en relación con el flujo sanguíneo. Placa vulnerable. En general, las placas inestables en la arteria coronaria tienen un contenido elevado de macrófagos, un núcleo lipídico espeso y una cubierta fibrosa delgada. En general, reducen la luz vascular menor al 50% y tienden a romperse en forma impredecible. En cuanto a la placa estable, están asociadas con un riesgo bajo, tienen una cubierta más gruesa y menos lípidos. A menudo estrechan la luz vascular mayor al 50% y pueden provocar angina estable inducida por el ejercicio. Clasificación de infarto. Se clasifica en 5 tipos. El tipo 1 es producido debido a un accidente de placa. El tipo 2, causado por un desequilibrio entre oferta y demanda de oxígeno al miocardio, como por ejemplo cuando se da en el paciente con anemia, shock y otros. El tipo 3 es la muerte cardíaca debido a infarto de miocardio. El tipo 4 está relacionado a cateterismo cardíaco, que a la vez se subdivide en
tipo 4A, que es la elevación de la troponina mayor al 20% después de un procedimiento, más un electrocardiograma o imagen positiva para infarto. El tipo 4B está relacionado con la trombosis del stent, el tipo 4C relacionado con la restenosis del stent o ATC con balón, y el tipo 5 relacionado con la CRM. Diagnóstico. En cuanto a la clínica, debemos indagar sobre el dolor, la localización, que generalmente puede ser centroesternal y o irradiarse a los hombros, brazos, cuello, a la mandíbula y a la espalda en la región interescapular. El dolor epigástrico aislado o irradiado también puede ser de origen coronario y actuar como confundidor. En cuanto a la característica, usualmente es opresiva y no se modifica con la respiración, movimientos del tórax o los brazos, ni con alguna posición antálgica. Tampoco se reproduce con la palpación. Las características punzantes o quemantes alejan, aunque no lo descartan. La duración y repetición usualmente duran más de 10 minutos, puede presentarse con repetición y progresión. En intensidad, número o menor clase funcional. Prestar atención a desencadenantes con el esfuerzo y ceden con el reposo o con la administración de nitritos. Los síntomas acompañantes pueden asociarse a mareos, sudoración, falta de aire, palidez, náuseas y síncope. Población con alta prevalencia, mayores de 65 años, factores de riesgo coronarios, eventos coronarios previos, revascularización o enfermedad vascular periférica o carotidia, diabéticos e insuficiencia renal crónica. En cuanto a los estudios, inicialmente y como primera medida, cuando el paciente ingresa y antes de los 10 minutos se debe de realizar el electrocardiograma de 12 derivaciones. Así, con este y con el examen físico y el interrogatorio, ya poder definir para dónde se va a dirigir en el algoritmo, si para síndrome coronario con o sin elevación del ST, y también para agilizar el tema del tratamiento. En cuanto a las imágenes, solicitar radiografía de tórax, esto más que todo para descartar algún tipo de origen de dolor a nivel torácico. Cuando tenemos un síndrome coronario agudo sin elevación del ST y no tenemos un diagnóstico concluyente, podemos solicitar un ecocardiograma, pero esto no es de suma urgencia inicialmente, a menos que haya otras causas que así lo ameriten. En cuanto al laboratorio, pedir o solicitar un hemograma, ionograma con calcio, fósforo y magnesio, hepatograma, coagulograma y enzimas cardíacas, principalmente troponina, que esto es lo que lo recomiendan las últimas guías, y no así CPK o CPK-MB. Cuando ya tenemos el diagnóstico del síndrome coronario, ya sea con o sin supra-ST, debemos hacer un manejo inicial y general con todos los pacientes. Es así que debemos valorar el ABCD, iniciando por, de acuerdo a las siglas, vía aérea, y ver la permeabilidad de la vía aérea, la oxigenación, valorar el tema de la saturación, que el paciente esté saturando mayor o igual al 95%. En cuanto a la circulación, ver el tema de la parte de la perfusión y la presión arterial. En cuanto a la parte neurológica, valorar a través de escala de coma de Glasgow. En cuanto a colocación de un PHP o un plan de hidratación,
Cuando se realiza la extracción sanguínea, es aconsejable dejarlo una vía intermitente para cualquier eventualidad. Para el manejo del dolor, no utilizar AINES y sí utilizar opioides como la morfina, que posteriormente cuando lleguemos ya a los temas mencionados, diremos ya el tema de las dosis y la forma de cómo administrarlo. En cuanto a la nitroglicerina, se recomienda la nitroglicerina endovenosa y no así sublingual. En cuanto a la antiagregación, se debe iniciar doble antiagregación con sus cargas y mantenimientos respectivos. Como primera antiagregación es iniciar aspirina, 300 miligramos de carga, luego 100 miligramos de día de mantenimiento, más los siguientes como primera opción el ticagrelor, carga de 180 miligramos y 90 miligramos cada 12 horas. Como segunda opción se puede utilizar el prasugrel, carga de 60 miligramos y 10 miligramos cada día. Y como último y tercera opción el clopidogrel, 300 miligramos de carga, luego 75 miligramos. Si bien en todos los centros no se tiene con la primera ni la segunda opción, y como segunda opción y única utilizar el clopidogrel. Sin embargo, las dos opciones primeras no están exentas de sus riesgos o contraindicaciones, como por ejemplo el ticagrelor tiene una contraindicación en los pacientes con bloqueo AV o bradicardia o los que presentan asma. El prasugrel, como contraindicación tenemos las enfermedades cerebrovasculares. En cuanto a la anticoagulación, solo si es sin elevación del ST, iniciar enoxaparina 1 miligramo kilopeso cada 12 horas, porque en el supra-ST la anticoagulación o el bolo se va a dar en la sala de hemodinamia. Antilipemiantes, atorvastatina 80 miligramos cada día, y bueno, ya y evaluar la colocación de un catéter venoso periférico y o central si así se lo requiriera el paciente. En cuanto a la dieta, inicialmente nada vía oral hasta definir si el paciente necesita algún tipo de estudio o un procedimiento invasivo. Bueno, hasta acá sería la primera parte de síndromes coronarios. Este es un manejo general. Después, cuando hablemos ya propiamente dicho de anginas y síndrome coronarios sin elevación del ST o con elevación del ST, vamos a ir entrando más a profundidad sobre los conceptos y el tratamiento, contraindicaciones y el manejo más específico. Bueno, no se olviden de dar me gusta y presionar la campanita para que no se pierdan la segunda y tercera parte.